Estaban en Nuevo León. El pueblo era pequeño, apenas unas cuantas calles polvorientas donde las casas de adobe resistían la furia del desierto. En la plaza central, los viejos se refugiaban bajo la sombra de los árboles, murmurando historias entre dientes mientras el calor hacía temblar el aire. Andrea revisaba su equipo junto a su asistente Valeria. Eran paleontólogas, exploradores del tiempo. Buscaban huesos de criaturas extintas y esta vez estaban en una expedición. Habían llegado hasta allí siguiendo la pista de fósiles que, según registros, podrían estar escondidos en la profundidad del desierto. La meta de la jornada era una formación rocosa en las entrañas del árido paisaje, un lugar al que los lugareños llamaban la Cueva del Diablo. Andrea había oído el nombre antes, pero no le dio importancia. Seguro lo llaman así por el calor infernal, dijo mientras ajustaba su mochila. Valeria, en cambio, no estaba tan segura. Mientras llenaban las botellas de agua y revisaban los suministros, varios pobladores les advirtieron del peligro. No por la cueva, sino por el desierto en sí. El calor no perdona, dijo el dueño del local donde rentaban el Racer. Muchos se han perdido en esas dunas y no han vuelto. No es la primera vez que llevo una excursión en estas condiciones, contestó Andrea. pero gracias por su consejo. Ya estaba todo listo para emprender el viaje cuando hubo una advertencia distinta. Un viejo que las había estado escuchando se acercó cojeando con paso lento. Sus ojos, que estaban gastados por el tiempo, se fijaron en la mirada de Andrea. No vayan a la cueva. Andrea suspiró. Otra advertencia más. Agradecemos su preocupación, pero sabemos lo que hacemos. No entiendes. No deben ir allí. El anciano le interrumpió. Ahí vive un ser maligno. Por eso la llaman la Cueva del Diablo. Nadie que se atreva a entrar sale. Su tono no tenía alarma como la de los demás. Su tono tenía certeza. Una advertencia no de alguien temeroso, sino de alguien que sabía. Las historias son solo mitos, insistió Andrea con desdén. El viejo entrecerró los ojos y contestó. No hay mito, hay verdad. Andrea sonrió con escepticismo. Miró su reloj e ignorando al viejo volteó la mirada hacia Valeria. Vámonos, aún estamos a buena hora antes de que haga más calor. Miró de nuevo al anciano a los ojos y finalizó la conversación. Nos aseguraremos de ser las primeras en regresar. Sin más, subieron al Racer y partieron hacia el desierto. El trayecto fue arduo. El sol se alzaba como un ojo impasible, quemando la arena y aclarando las sombras. Las dunas parecían moverse con la brisa, como si el desierto tratara de tragarlas. Tras 42 minutos de viaje, la entrada a la cueva apareció de la nada. Era una grieta oscura en la base de una formación rocosa, tan profunda que la luz no alcanzaba a tocar su interior. Bajaron del Racer y tomaron sus cosas. ¿Estás seguro que debemos de entrar? Preguntó Valeria, su voz apenas era un hilo. Andrea solo sonrió. Estaba emocionada. El conocimiento estaba allí, enterrado en la oscuridad, y ella sería la primera en reclamarlo. Entonces cruzaron la entrada de la cueva sin saber que la salida ya no existía para ellas. Al principio el descenso fue como cualquier otro. El aire era pesado, pero nada fuera de lo común. Solo una roca en la penumbra, musgo por allá y una gotera. Pero entonces
Tras unos pasos más, algo cambió. El calor sofocante del desierto desapareció de golpe. Un frío antinatural se deslizó sobre sus pieles como una mano invisible. Ahora no solo era cuestión de la temperatura, era ausencia de calor, era ausencia de vida. El oxígeno se sentía más espeso, como si hubieran descendido a un mundo submarino. El suelo ya no parecía piedra, era algo más suave, pero a la vez denso. Las paredes de la cueva comenzaron a vibrar, no con movimiento, sino con sonido. Era un murmullo bajo, casi indescriptible. ¿Lo escuchas? Susurró Andrea. Valeria no respondió. Sus ojos se habían abierto más de lo humanamente posible. Su respiración era errática, entrecortada, como si hubiera entendido algo que Andrea aún no podía saber. Entonces una voz se manifestó. Era antigua, resonando en las paredes y en sus huesos. Una lengua extraña, incomprensible, como si fuera más antigua que este mundo. Sonaba como el crujir de las rocas. Andrea se quedó inmóvil, pero Valeria gritó y cayó de rodillas tapándose los oídos desesperadamente. ¡Haz que se detenga! ¡Haz que pare! Dijo con un alarido desgarrador, una súplica de pavor absoluto. Andrea se quedó quieta y lo observó con frialdad. La mente de Valeria era débil. El conocimiento se había presentado ante ella y en lugar de aceptarlo, se rompió. Andrea estaba anonadada. ¿Quién eres? Susurró con voz temblorosa. La voz en la cueva cambió. Se probó en otros idiomas buscando uno que Andrea pudiera entender, hasta que dio con el español. No soy nadie. No soy nada. Andrea no retrocedió. Tenía curiosidad y quería saber. Giró la cabeza para darse cuenta que Valeria se había desmayado, o al menos eso fue lo que ella pensó. Cautivada con la inmensidad que sentía su mente, siguió avanzando lentamente. De pronto la cueva dejó de ser una cueva. Las paredes se disolvieron en un infinito abismo de formas imposibles, figuras sin estructura, luces que no tenían fuente, colisiones de estrellas que nacían y morían en un parpadeo. Andrea no podía describirlo, no tenía palabras para lo que veía, pero su mente de alguna manera lo entendía y estaba perdiendo la cordura por ello. No deberías estar aquí, dijo la voz envolviéndola. Andrea se sintió diminuta, no porque la voz fuera amenazante, sino porque la entidad era inconcebible. Era una presencia colosal, algo que había estado allí incluso antes de que el tiempo existiera. ¿Qué eres? Preguntó Andrea, con la respiración entrecortada. La entidad rió, o quizás lloró. Soy lo que ustedes llaman un portero, un guardián. Andrea sintió su cuerpo temblar y preguntó. ¿Portero? ¿De qué? De los umbrales. Respondió la voz. Las estrellas explotaron en la mente de Andrea. El ente había dicho umbrales. Eso quería decir que había más, ocultos, esperando. ¿Qué hay detrás de ese portal? Preguntó Andrea con la voz quebrada. La verdad. Andrea sintió cómo su humanidad comenzaba a desvanecerse. La entidad no mentía. Le estaba mostrando todo, el origen del universo, los ciclos de creación y destrucción, el origen de la vida. Todo lo veía pasar frente a sus ojos. Cada pieza de conocimiento prohibido era como un golpe en su mente. Su conciencia se quebraba, pero ella quería más. De pronto,
La entidad se detuvo. No estás lista. Andrea sintió rabia. Muéstrame más. Los humanos no pueden procesar lo que hay más allá. No porque sean débiles, sino porque su mente no está hecha para ello. No lo soportarás. Replicó la entidad. Andrea no aceptó la respuesta. El conocimiento estaba ahí y ella tenía que tomarlo. Estaba furiosa y, como si la entidad escuchara lo que estaba en su mente, interrumpió su pensamiento. Es por eso que piensan que soy el diablo. Andrea parpadeó. ¿Qué? Los humanos no entienden. Culpan lo que no comprenden. Me ven como el mal, pero yo no hago daño. No lo entiendo. Dijo Andrea con duda. Ustedes quieren respuestas, pero cuando las obtienen, su propia existencia se desmorona. Lo que creen que es verdad no lo es, y la verdad está fuera de lo que conocen. Andrea sentía que perdía vitalidad. Cuando escapó de su mente en un segundo se dio cuenta que estaba de rodillas. La voz de la entidad resonó en su mente una vez más. No soy culpable de nada, Andrea. Solo abro la puerta. Ustedes eligen cruzarla, aunque la mayoría de las veces no están listos. Andrea comprendió la verdad. El portero no era el villano de la historia. La humanidad era demasiado ambiciosa y demasiado frágil para aceptar la realidad sin volverse loca. El universo se desmoronó a su alrededor y ella cayó en la nada. Andrea se había quitado la vida con un cincel que llevaba en su maleta. El equipo de rescate llegó días después. Encontraron el Racer fuera de la cueva luego de una detallada exploración. Se acercaron a la entrada y gritaron los nombres de Andrea y Valeria, pero solo respondió el eco. Era obvio que los cuerpos de las exploradores estaban allá adentro. Sin embargo, el equipo de rescate conocía la cueva. No sabían exactamente lo que había adentro. No tenían la certeza de lo que habitaba allí. Lo único que sabían era que quien cruzara esa entrada nunca volvería a ver la luz del sol. Ninguno de ellos había entrado antes y ninguno tenía la intención de hacerlo ahora.